Esto es un caso emblemático realmente. Es la primera vez en 62 años que desde dentro de la isla sale un caso por violación de la libertad sindical. Como es conocido, la libertad sindical está contemplada en el convenio número 87, que es uno de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y del cual Cuba es signataria desde antes del triunfo de la llamada revolución en el año 1959. Es decir, Cuba está por ley obligada a cumplir con el convenio 87 y por supuesto con el convenio 98, que es sobre negociación colectiva y el derecho a la libertad sindical. Ninguno de los dos convenios son respetados por el régimen cubano, todo lo contrario, lo que hace es pisotearlo de forma abierta, y lo pisotea de forma abierta desde la ley principal del trabajo, que es el Código del Trabajo. El Código del Trabajo fue revisado en el año 2004 y realmente volvió a incluir en una de las violaciones principales que le había señalado el comité de expertos de la Organización Internacional del Trabajo, es que en esencia el código era excluyente porque solo incluía en su articulado a la Central de Trabajadores de Cuba como única organización a los cuales los trabajadores cubanos se pueden afiliar, es decir, la Central de Trabajadores de Cuba y sus 18 sindicatos nacionales. ¿Qué sucedió con el caso 3271? Cuando este caso es presentado por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, su representante, su secretario general Iván Hernández Carrillo, envía toda la documentación al director general de la OIT, el señor Guy Ryder. Esto es revisado por los diferentes especialistas de los departamentos y consideran que hay elementos esenciales y de peso para expresar y que el Comité de Libertad Sindical se pronunciara. El Comité de Libertad Sindical, este caso se presenta en marzo de 2016, el Comité de Libertad Sindical se pronuncia en agosto del 2017 con su primer reporte. Sobre este caso se han hecho 3 reportes del Comité de Libertad Sindical y dentro de esta recomendación está sugerirle al régimen cubano que considere la legalización de la Asociación Sindical Independiente de Cuba como una organización que realmente es representativa de los trabajadores cubanos. Es decir, este caso rompe el monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba ante la Organización Internacional del Trabajo. Por 60 años el régimen cubano ha tenido monopolio. A partir de este caso, realmente los sindicalistas independientes dentro de Cuba rompieron el monopolio de la CTC y el régimen cubano en la OIT. Por eso es lo emblemático de este caso. Los demás casos que habían estado en el Comité de Libertad Sindical, el más reciente era el caso 2258, a raíz de la Primavera Negra del 2003, donde 15 sindicalistas independientes fueron condenados a larguísimas penas de prisión. Lamentablemente este caso no fue promovido dentro de la isla, fue promovido por la CLAT, por la Confederación Latinoamericana del Trabajo, con el apoyo de la Organización Regional Interamericana del Trabajo. Posteriormente estas dos organizaciones se fusionaron y crearon la Confederación Sindical de las Américas. Realmente el Comité de Libertad Sindical con el caso 3271 fue bien explícito con el régimen. Le dijo por una parte, ustedes no pueden seguir expulsando trabajadores de sus puestos laborales porque estos trabajadores reclamen sus derechos, porque estos trabajadores quieran afiliarse a un sindicato diferente a lo que es la Central de Trabajadores de Cuba y sus diferentes estructuras. Y realmente fue un caso de 13 páginas que a partir de ahí se le abrieron las puertas a la Asociación Sindical Independiente en la esfera internacional. Iván Hernández Carrillo tuvo la oportunidad de participar en una de las conferencias internacionales, realizar diferentes intercambios con dirigentes sindicales y con funcionarios de la OIT, y quedó claro que realmente, al margen de que esto es un organismo que no puede realizar medidas coercitivas en contra de ningún gobierno, pero el hecho y el reconocimiento y la exigencia que le hace al Ministerio del Trabajo y al régimen cubano del reconocimiento tácito de la Asociación Sindical Independiente de Cuba es la victoria total del caso. Este caso sigue en revisión, se ha seguido enriqueciendo con diferentes casos aportados por los sindicalistas independientes, de casos represivos, negación de pasaporte, negación de participación en congresos sindicales, y realmente ha recibido apoyo no solamente de las 25 organizaciones sindicales de América Latina a donde está afiliada la Asociación Sindical Independiente de Cuba, sino también de organizaciones sindicales europeas. Es la primera vez realmente, y reitero, que un caso de esta índole y de esta magnitud es llevado ante organismos internacionales y es promovido dentro de la isla.
Alternativa Democrática Sindical de las Américas es una escisión de lo que es la Confederación Sindical de las Américas. En uno de los programas anteriores les había comentado de que se habían fusionado hace aproximadamente unos 12 años atrás la Confederación Latinoamericana de Trabajadores y la Organización Regional Interamericana del Trabajo. Dos organizaciones, y estas organizaciones dieron como resultado la creación de la Confederación Sindical de las Américas. La Confederación Sindical de las Américas lamentablemente fue a un proceso de ir totalmente hacia la izquierda en el sindicalismo de América Latina. Los sindicalistas normalmente son personas que están clasificadas ideológicamente con la izquierda, pero realmente en muchos países es una izquierda democrática, una izquierda que realmente defiende los derechos de los trabajadores, como es el caso de la CFDT en Francia, de los sindicatos italianos, los sindicatos alemanes, que realmente lo que reclaman es el bienestar de sus trabajadores y que a la hora de llegar a la jubilación tengan mejores beneficios. Entonces, teniendo en cuenta que la Confederación Sindical de las Américas había ido hacia la izquierda, era el brazo ideológico del Foro de Sao Paulo, un grupo de organizaciones sindicales, 25 organizaciones sindicales, en el segundo congreso de la CSA deciden separarse de la Confederación Sindical de las Américas y crear esta organización, la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que su primer congreso fue en la ciudad de Bogotá en el año 2018 y pudimos lograr la participación de la Asociación Sindical Independiente de Cuba como una de las organizaciones fundadoras de Alternativa Democrática Sindical de las Américas. Es decir, por primera vez, una organización sindical independiente dentro de la isla es afiliada a una organización internacional de sindicatos, la Alternativa Democrática Sindical de las Américas. Recordemos que la Central de Trabajadores de Cuba está afiliada desde el año 1962 a lo que es la Federación Sindical Mundial. La Federación Sindical Mundial surge como resultado de la Guerra Fría, el Pacto de Varsovia, todo aquello, y por supuesto la parte de los trabajadores también tenía que tener una representación en el bloque de lo que era la Unión Soviética y el llamado campo socialista de aquella época, y la representación sindical a nivel internacional ante la OIT de la Federación Sindical Mundial, a la cual Cuba continúa afiliada. Es una federación que es minoritaria en esencia, pero que realmente tiene su peso desde el punto de vista de la participación porque cuenta con el apoyo de los sindicatos chinos. Entonces, la alternativa le dio una alternativa a la Asociación Sindical Independiente de abrirse al mundo sindical en América Latina en un área que era vetada para el sindicalismo cubano, para el sindicalismo independiente, que era monopolio también de la Central de Trabajadores de Cuba. Es decir, la Asociación Sindical Independiente de Cuba le ha roto el monopolio al régimen cubano en dos esferas básicas: el sindicalismo de América Latina y la Organización Internacional del Trabajo. Realmente es otro proceso interesante que ha surgido en el transcurso de estos últimos 18 o 20 meses. REDESC y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nunca le había prestado interés ni le había prestado, no había tenido la visión clara de que se necesitaba por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizar también un levantamiento de la situación laboral y sindical dentro de la isla. Desde dentro de la isla los sindicalistas independientes habían insistido. Hay varios sindicalistas que tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante reiteradas amenazas y por peligro a su vida. Entonces también se le había solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde la isla que era necesario de que, al igual que otros organismos internacionales realizan reportes anuales de la situación de los derechos humanos en la isla, de los derechos de la libertad de prensa, de la libertad de religión, igual que el Departamento de Estado de Estados Unidos realiza su informe anual, también por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era necesario tener una visión de cómo funcionaban los derechos laborales y sindicales dentro de la isla. Se hizo el levantamiento, que fue a través de una encuesta elaborada por REDESC, y realmente fue aplicada dentro de la isla a más de 400 trabajadores, y ese resultado se reflejó en un reporte
que fue enviado a Redesca por parte de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, donde se revisan todos los temas. Se revisa el tema de libertad religiosa, se revisa el tema de libertad sindical, se revisa el tema de las inversiones extranjeras, se revisa el tema de responsabilidad social corporativa en las empresas cubanas. Y realmente la Asociación Sindical Independiente de Cuba contribuyó a este reporte que aún no se ha publicado, saldrá próximamente. Y bueno, debe aparecer en el cuerpo del reporte los diferentes resúmenes y valga la redundancia, aportes que realizó ASIC al reporte de Redesca. Yo creo que es la Asociación Sindical Independiente dentro de Cuba y su líder Iván Hernández Carrillo están en una situación internacional de mucha ventaja con relación al régimen. Es decir, el régimen trata de aplastarlo al interior de la isla, pero a nivel internacional cada día gana en prestigio el movimiento sindical independiente de Cuba.